No soy médico, no soy nutricionista. Soy el Padre Andrés y te regalo esta vitamina. Le doy gracias a Dios por otro día más. Estoy lleno de vida y de felicidad por tu palabra, Señor, que es vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque me das salud. Alimentas mi alma solo con tu luz, la vitamina para mi alma. Eres tú, Jesús. ¿Qué sería de ti si te diesen la oportunidad de volver 2000 años en el tiempo y estar en tiempo de Jesús y poder pasar un día con Jesús? ¿Cómo sería ese día? ¿Te lo imaginas? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque hoy en el Evangelio nos encontramos con Jesucristo, que elige a sus apóstoles, que lo acompañarán en todo momento, que estarán con Él, que presenciarán milagros, sucesos, historias verdaderas, historias reales, historias que transformarán la vida de los apóstoles. ¿Cómo serías tú si Dios te regalase un día con Jesús? ¿Qué le dirías? ¿Qué harías? Yo no sé qué harías tú, pero yo estaría callado contemplando a Jesús, contemplando todo lo que hace. Imagínate tú, contemplando el milagro de la resurrección de Lázaro, por ejemplo, o contemplando el milagro de la multiplicación de los panes, o cuando Jesucristo le devuelve la vista a aquel ciego, o cuando a ese paralítico lo levanta. ¿Te imaginas tú cómo comenzaría Jesucristo su día? Se iba a la montaña o un lugar alejado, digamos, del ruido de las personas, y comenzaría su diálogo con su Padre. ¿Cómo sería esa oración? ¿Te imaginas tú? Ese verdadero encuentro que Jesucristo tendría con su Padre, ese verdadero diálogo, esa verdadera confianza que tenía en Él. ¿Te imaginas tú qué momento tan impresionante de oración entre su Padre y Él? ¿Te imaginas tú Jesucristo dándole los buenos días a su madre, abrazándola, diciéndole que la quiere? ¿Te imaginas tú ese momento de encuentro con las primeras personas que llegaban a Jesús? ¿Cómo Jesucristo los trataría? ¿Cómo Jesucristo los acogería? Y todo el mundo que venía con Él a pedirle un milagro, a pedirle un favor. ¿Te imaginas tú? Yo, sinceramente, me costaría mucho ver a Jesús, que todo el mundo acudía a Él en busca de algún milagro. Porque viéndolo un poquito en el tiempo, nos damos cuenta de que quizá muchísimas personas que aclamaban a Jesús y recibían un milagro, el día de mañana, quizá por no haberlo conocido bien, quizá por únicamente tener una experiencia de un milagro, no pudieron conocer verdaderamente a Jesús, y por eso les dio lo mismo, hoy alabarlo, mañana negarlo. Triste esa realidad que Jesucristo se encontró, pero a causa de que muchas personas no conocieron de verdad a Jesús, y por no conocerlo, por eso no tuvieron una verdadera experiencia de Dios. Nos encontramos en muchas ocasiones con personas que hoy lo alaban, que hoy lo bendicen y mañana le dan la espalda. Triste eso. ¿Qué harías tú si en ese día que Dios te concediera llegasen los fariseos a hablar mal de Jesús? ¿Qué harías tú por Jesús? ¿Serías capaz de defenderlo? ¿Serías capaz de dar la cara y decir, aquí se respeta a Jesús porque Él es el Hijo de Dios, y comenzases tú a dialogar y defender ante todo a Jesús? ¿Serías capaz? Bueno, te cuento una historia que nos ayudará a iluminar lo que estamos hablando en este día. La historia se llama El Gis o la tiza que cayó. Esta es una historia verídica de algo que pasó
en la Universidad del Sur de California hace algunos años. Había un profesor de filosofía que era un recalcitrante ateo, por lo que se encargaba en todo el semestre de su clase obligatoria de probar que Dios no podía existir. Sus estudiantes siempre tenían miedo de discutir con él por su impecable lógica. Por 20 años enseñó su clase y nunca nadie tuvo el valor de oponerse a sus razonamientos. Algunos discutían su punto de vista, claro está, pero nunca nadie se atrevió a confrontarlo porque tenían su marcada reputación de destrozar a sus alumnos. Al final del semestre, en el último día de clases, siempre les decía a sus más de 300 alumnos: si hay alguien aquí que todavía crea en Jesús, póngase de pie. En 20 años nadie se había puesto de pie, porque sabían lo que seguía. El profesor continuaba diciendo: porque quien crea que Dios existe es un verdadero tonto. Si Dios existiera, podría detener este pedazo de gis o de tiza para que no cayera al suelo y se rompiera en 1000 pedazos. Con esta tarea tan simple demostraría su existencia divina, pero no lo puede hacer. Y cada semestre soltaba el gis en el piso del salón de clases y se estrellaba, rompiéndose en muchos pedacitos. Todos los estudiantes veían sin poder hacer nada. Así muchos estudiantes salían convencidos de que Dios no podía existir. Ciertamente, había estudiantes de muchas religiones, cristianos bastantes, pero siempre todos temerosos de ponerse de pie, pues no encontraban argumentos para convencer al profesor. Hasta que llegó un estudiante que tenía que tomar su clase, pues era obligatoria, y aún sabiendo de la fama de dicho profesor, sentía la obligación moral de defender su fe, por lo que se fue preparando durante todo el semestre, rezando cada mañana para que Dios le diera la fuerza de levantarse sin importar lo que el profesor dijera o hiciera, ni tampoco lo que la clase pensara, pues nadie ni nada debía impedirle dar testimonio de su fe. Día final de clases, el profesor dijo: si hay alguien aquí que todavía cree en Dios, póngase de pie. Él tuvo el valor de levantarse. Tanto el profesor como todos sus compañeros se quedaron estupefactos. El profesor le gritó: eres un tonto. Si Dios existiera, no permitiría que esta tiza se rompiera al caer al piso. Al ir diciendo esto, la tiza o el gis se le resbaló de la mano, rebotó por la manga de su camisa, rodó por los pliegues de su pantalón y luego lentamente por sus zapatos de piel suave, cayó al piso y simplemente rodó sin romperse ni un pedacito siquiera. La quijada del profesor se le abrió mientras veía la tiza intacta. No pudo articular palabra, miró al joven estudiante de pie y salió avergonzado del salón de clases. El joven entonces se puso enfrente de todos y les habló de su fe en Dios y en Jesús por más de media hora, platicándoles de su experiencia de fe y de oración, del inmenso amor de Dios que nos manifiesta en Cristo Jesús. Todos los estudiantes se quedaron a escucharlo. Dios es amor, nuestro guía es Jesús, María, nuestra Madre del Cielo. Una historia real que nos invita a todos nosotros, primero que todo, a tener un conocimiento personal con Jesús. Por eso no es necesario que nosotros nos montemos en esa máquina del tiempo y nos devolvamos 2000 años, porque tenemos en nuestras manos los evangelios que nos cuentan con hechos reales lo que Jesucristo dijo e hizo. Y por eso todos los días nosotros podemos tener ese contacto personal con Jesús, podemos conocerlo de verdad. Y ojalá que en medio de ese conocimiento nosotros podamos afianzar nuestra fe, para que cuando llegue el momento de defenderlo no tengamos miedo. Yo no tengo miedo de defender a Jesús. ¿Y tú? Ojalá que tampoco. Padre amado, regálanos la gracia, el convencimiento, la fe necesaria para defenderte en todos los momentos de nuestra vida, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y yo te alabo y yo te adoro. Soy el Padre Andrés Andrade y que el Señor te bendiga siempre.